Buenas tardes, mis amados. Abra por favor su Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer de ahí en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Inclina su rostro en reverencia al Altísimo. Oremos. Señor bendito, poderoso, omnipotente, santo, venimos hoy para darte honra y gloria y pedirte, Señor, que nos permitas tener tu sabiduría, la presencia de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, y que sea tu Espíritu el que dé convicción en los corazones de las personas, empezando por el de un servidor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Sin perder su lectura, vaya por favor conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Hoy continuamos desarrollando la subserie Puertas Espirituales dentro de la serie Guerra Espiritual. Y hasta hoy hemos venido desglosando el tópico en turno, que es la puerta del amor al dinero. Y he titulado el tema de hoy: Construyendo tesoros de tristeza. Obviamente haciendo alusión a lo que nuestro Señor Jesús nos dice también dentro de ese contexto de hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. En el epílogo del segundo tema de la puerta del amor al dinero, titulada La actitud bíblica hacia el dinero, hice mención de 3 puntos muy importantes a considerar, siendo el tercero de estos el que más nos atañe en esta tarde. Y es el siguiente: que según la Escritura jamás debemos aferrarnos al dinero. Esto, por supuesto, incluye a las posesiones materiales. No debemos hacerlo. Mucho menos cuando al hacerlo nos resulta en ir en contra de la perfecta y buena voluntad de Dios, quien es perfecto en todo. Porque, como también lo mencioné, aún cuando vivimos en obediencia, puede haber ocasiones en las que Dios, tal como lo hizo con el justo Job, pues decida retirar o privarnos de las finanzas. Y es que, escuche bien, el procurar enriquecernos impulsados por la avaricia, sinónimo de amor al dinero, que es el tema puntual, no es la única manera de extraviarnos del santo mandamiento, tal como lo vemos o lo menciona en 1 Timoteo 6:8, que usted ya debe de tener listo, y que dice lo siguiente: Pablo a Timoteo: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Abra el oído, porque yo le diría que la idea de codiciando el dinero a algunos, que resultará, según la versión bíblica, traducción lenguaje actual, en el olvidarse de obedecer a Dios a causa de la avaricia, no implica solamente ir tras el enriquecimiento a causa de la falta de contentamiento, como bien lo menciona el versículo 9, sino que incluye también el aferrarnos a ello, aun cuando nuestro corazón nos condena. Sí, porque cualquiera pudiera de pronto verse en esta situación, una situación envuelto en este tipo de avaricia. No obstante, al ser inculpados por ellos, porque para eso nos va a dar convicción, sobre todo el Espíritu de Dios,
pues nos da la oportunidad de recapacitar, de arrepentirnos y de volvernos atrás, ¿verdad? De volver al camino del cual nunca debimos de habernos desviado. Y esto es permitido. Dios se agrada en eso. Dios no toma en cuenta nuestros pecados cuando venimos arrepentidos a Él, y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Él es bueno y justo. Así que esto es importante. Es por eso que la señal, escuche bien, la señal de alerta para cualquiera de nosotros sería la aflicción. La aflicción. Así es. La consternación que viene por el solo pensar en ser despojados del dinero, de las posesiones o de todo el confort hasta ahora adquirido. Porque escuche bien, de llegar la tristeza pudiera ya ser demasiado tarde para rectificar. Acuérdense que no es porque Dios no perdona, pero recuerden que el corazón obstinado tiende a ser engañado, a engañarse a sí mismo la persona y sigue en su pecado. Cuando tenemos convicción de un pecado, debemos en ese momento pedir perdón, arrepentirnos, pedir perdón a Dios y volvernos de Él, alejarnos de lo que estamos haciendo. Lo mismo es en este caso. De otra manera, endurecemos nuestro corazón a Dios y eso no nos va a traer buenas cosas. Entonces, de llegar la tristeza, reitero, pudiera ser demasiado tarde para rectificar, tal como le ocurrió al personaje de nuestro pasaje bíblico, al joven rico, porque queriendo él saber cómo llegar al cielo después de su muerte, la respuesta que Jesús le dio no fue suficiente para convencerle. Pero, escuche bien, sí para afligirle. Esa es la clave, esa es la alarma que indicará si usted está construyendo tesoros en el cielo o si usted solamente ha venido construyendo tesoros en la tierra, sinónimos de castillos de arena, porque se vendrán abajo, al despertar a la eternidad, se van a venir abajo, si no es que antes, y ahí está el peligro. Y en ese contexto, el construir estos tesoros en el mundo sería equivalente a construir tesoros de tristeza, porque eso era exactamente a lo que aquel joven acaudalado estaba empeñado en hacer, no solo en construir, sino también en defender esos tesoros terrenales a una costa de su propia posición eterna. ¿De dónde irá su espíritu, su alma? Fíjese nomás. Pero él lo eligió así, no fue Dios. No es Dios el que dice, yo te voy a enviar al infierno porque se me da la gana, ¿no? Dios, como dice Juan 3:16, de tal manera nos amó que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos da la salida, la salvación, la solución. La decisión es tuya. Él lo eligió así, porque dice Marcos 10:22, pero Él, o sea, ¿quién? Yo no, es Él. El joven rico dice, Él afligido por esta palabra. ¿Cuál palabra? La del mandato de Jesús de despojarse de todo lo que tenía, llámese dinero, posesiones o personas. Dice que aquel hombre al oírlo se fue triste. Subraye eso en su Biblia. Se fue triste. Pero ¿quién decidió hacerlo? Jesús no lo corrió, Jesús no le dijo, lárgate de aquí. Él se fue. Ya entendió que Jesús no estaba bromeando. Él vio lo veraz que Jesús era al decir, tienes que hacer esto, y entonces Él se fue. ¿Por qué? Porque no iba a convencer a Jesús de lo contrario, obviamente. Así que Él tomó esa decisión. Él se fue, triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Qué tremendo, ¿no? Algo que podría ser de bendición, maravilloso, era un gravamen. Y sí, se afligió por lo que nuestro Señor Jesucristo pues le dijo, mas nunca desistió de su avaricia. Y por ello se fue triste. Ergo el título, construyendo tesoros de tristeza. Grábese, construyendo tesoros de tristeza. Pero esto es aún más grave de lo que pensamos, porque esta tristeza resulta en la tristeza del mundo, de la que el apóstol Pablo tanto nos advirtió allá en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, no lo busque, yo se lo leo, dice, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento. Muchos de nosotros
podemos recordar ahora con gozo, ¿verdad? Cómo fuimos afligidos por Dios, porque el Espíritu Santo nos dio convicción, nos puso de frente a nuestro bendito Salvador Jesús, siendo perfecto, enteramente puro, limpio, y me puso a mí completamente sucio en el fango, en el lodo. Y eso, pues me dio convicción, sabiendo que yo era un necio, que yo era alguien que estaba en rebeldía para con Dios. Tremendo. Me afligió, me entristeció, pero era para salvación. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Entiéndase que no hay nada de qué afligirnos o lamentarnos, sobre todo a la larga, al futuro, a la eternidad menos. Al contrario. Pero dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tajante. Así de fácil. A ver, veámoslo de la siguiente manera. Si el empeñarnos a construir tesoros en el mundo equivale a construir tesoros de tristeza, el construir tesoros de tristeza es igual a construir tesoros de muerte. ¿Por qué tesoros? Porque los vemos como tesoros, porque los tenemos guardados en nuestro corazón como tesoros. Si el dinero, las posesiones, los tenemos apegados a nuestro corazón. El mismo Señor Jesús dice que estamos inclinados ante eso, ante las riquezas. Es un tesoro, pero es un tesoro de muerte. Vayan por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y nunca pierda su lectura porque vamos a volver, obviamente. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cree usted que esto pudiera ocurrir a un hijo o a una hija de Dios? Sin lugar a duda. Sino a quiénes ustedes creen que Pablo les estaba exhortando o hablando cuando citó 1 Timoteo 6:8. A los congregantes de la iglesia de Cristo. Como se dará usted cuenta, el abrir la puerta del amor al dinero, acuérdense que no es el dinero, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Entonces, el abrir la puerta del amor al dinero, esa puerta espiritual, como lo hemos planteado, ¿por qué? Porque es una puerta, dijimos, porque nos da acceso. Tomamos una decisión de ir en pos de algo, atravesar esa línea que no deberíamos. Entonces, esa puerta, cuando abrimos la puerta del amor al dinero, no solo produce en nosotros una incesante búsqueda por obtener el dinero o las posesiones a cualquier costo, sino que además engendra en nosotros el deseo desmedido y malsano por retenerlo. ¿Cuántas personas, aún después de haber adquirido poder o esto o lo otro, y de repente se ven pues de alguna manera atacados o con el peligro de que alguien les quite lo que ellos tienen? Son capaces de matar. Y esto es el pan de cada día en este planeta. Así que también es el retenerlo. Esto a su vez pues fecunda en nuestros corazones la ambición hasta el punto mismo que restringe y aún impide una relación íntima con Dios. Una relación sincera, verdadera. Una comunicación, sobre todo el poder orar a Dios, el poder hablar con Él, el poder recibir, escucharle sobre todo, oír su voz. Y es que al aferrarnos al dinero o a las posesiones, podríamos también estar privándonos a nosotros mismos de las verdaderas bendiciones, que ciertamente pueden incluir lo económico, pero no es lo más importante, y lo hemos venido hablando. Lo más importante son, ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? Lo que el dinero no puede comprar. Y eso es verdad. Eso es verdad. Porque aún cuando te voy a dar un ejemplo fácil, te voy a dar este ejemplo, aun cuando aquellos, sobre todo en estos tiempos de pandémicos, ¿no? de enfermedades, aun cuando aquellos tengan dinero, si de repente no hay cura para lo que tienes, no importa cuánto dinero tengas, no puedes sanar. Un cáncer terminal, quizás algo y tú tienes todo el dinero del mundo. Yo lo puedo mencionar muchos, ahí está Steve Jobs, ¿verdad? Si no me equivoco el nombre, ¿verdad? Por ahí el de Apple. Joven se murió. Ahora sí que en la cima del mundo. Y no pudo hacer nada para evitar su muerte, ni todo su dinero. ¿Sí? Hitchens, otro. O sea,
¿Cuál le digo? Y él también de cáncer, en la cima, en la cúspide de su carrera, solamente para disfrutar de aquello, de esos tesoros que ya había acumulado. De nada le sirvieron. Eso es lo que tenemos que plantearnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ciertamente no sabemos cuándo Dios nos pedirá cuentas, cuándo vamos a partir, ¿sí? A colgar los tenis, como decimos. Así que es muy importante, ¿sí? Al aferrarnos entonces a todo eso, podría pues privarnos de esas bendiciones verdaderas que Dios nos tiene deparadas. Porque pues tenemos que tomar en cuenta que no solo es eso, sino que hay algo más grave, y es el hecho de que al adoptar la actitud de aquel joven rico en una forma definida, en otras palabras, definitiva, derivará en la inevitable pues deserción de la fe, y hablo de la apostasía. Algo que muchos dicen, eso no es cierto. Bueno, la misma Biblia ya en Mateo 24:2 en adelante dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando vamos al texto original habla de que muchos se volverán a los pecados antiguos. Habla de apostasía. Por multiplicarse lo que ahorita está pasando, la falta de ley, hombres y mujeres sin ley, que no tienen respeto a nadie, mucho menos a Dios. Así que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Es lo más grave, hermanos, el por retener o por construir tesoros mundanos, tesoros de tristeza, pues estaremos derribando cualquier posibilidad de poder construir tesoros celestiales y tener entrada al reino de los cielos, que es solamente por medio de Jesucristo. Entonces, el vender todo lo que tú tienes y compartirlo a los demás puede ser sinónimo de desprender tu corazón por completo de todo eso, tanto del dinero como de los bienes materiales. Que pongamos a Dios en su lugar, que debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Y de ahí que Él rija, de ahí Él nos da sabiduría para que lo demás encaje perfectamente. Así que desprendernos por completo. Porque el desprenderte, entiéndase, el desarraigar toda avaricia, toda mezquindad, que bien pudiese estar afincada y enraizada en tu corazón, bueno, hará posible el que tú puedas en realidad, amar con la libertad necesaria con la cual Cristo te hizo libre. Libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y nosotros no podemos ser libres si nosotros estamos asidos del dinero, arraigados a esto. Hoy, pero ¿qué si esto? ¿Qué si me falta? ¿Qué si aquello? Y ni nos acordamos de Dios. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a vivir las aflicciones, las tristezas más que nada, que esos tesoros nos van a traer. Así que desprenderse de ellos es fundamental. Porque aquí, cuando decimos que con la libertad con la cual Cristo nos hizo libre, es una libertad, o hablo de una libertad fundamentada no en lo terrenal, ni mucho menos en lo mundano, sino más que nada descansa sobre cimientos divinos, celestiales, mismos que Dios compró para usted y para mí, por supuesto, a precio de sangre. Y para siempre, para la eternidad. Y lo hizo no para que volviésemos a esclavizarnos a lo frívolo, a lo superficial, a lo temporal, a lo sin sentido, entre lo cual figura, y entre los primeros lugares, por cierto, el amor al dinero y a las posesiones materiales. En 1 Pedro 1:18, si usted ya está allí, puede leer conmigo, fíjese lo que dice. El apóstol Pedro nos ratifica y comprueba esto que estamos hablando al escribir. Versículo 18, capítulo 1 de 1 Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra, escuche bien, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y escuche lo siguiente, versículo 21. Y mediante el cual, esto es Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, dice el versículo 22,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad de Dios, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Eso es clave. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Primero y principal, ¿por qué Pedro hace hincapié en el hecho de que Dios resucitó y dio gloria a Cristo? Para que nuestra fe y esperanza sean en Dios, solo en Él. No hay de otra. No puede estar tu fe y esperanza en las riquezas, en las finanzas, en lo económico. No. Vuelva conmigo a esto, precisamente a Marcos capítulo 10, versículo 23. Porque déjame decirle que si su fe y esperanza no están en Dios, sino más bien en su dinero, en sus posesiones, en sus inversiones, en lo que usted tenga, eso quiere decir que usted ha abierto la puerta espiritual del amor al dinero y está usted construyendo tesoros de tristeza. Por ende, está usted edificando tesoros de muerte. Mucho cuidado. Dice Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, esto es ya cuando se había ido este muchacho triste, porque dice que se afligió y se fue. Y dice que Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Dice, qué maravilla. El versículo 24 posiblemente vino quizás a raíz de lo que Jesús sabía, ¿verdad? Cavilaba en los pensamientos de sus pupilos el hecho de que nadie que fuese acaudalado, o sea, si no lo hubiese aclarado, hubiera dicho, pues todos los ricos, nadie que tuviese algunas posesiones pudiera entrar en el reino de los cielos. Será una condenación severa eso, ¿no? Para los ricos. Indiscutiblemente, pues no habría una manera de cambiarlo. Solo la de vender todo y darlo a los pobres y hacerte pobre literalmente, ¿verdad? Hablando. Sin embargo, nuestro Señor aclara esta idea especificando a los que confían en las riquezas, a los que se postran ante el Dios del dinero. Fíjese qué tremendo. Porque aquí claramente dice que cuando Él dijo lo primero en el versículo 23, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, ¿a qué si no dijeron nada? Bueno, respondiendo a esa actitud, fue cuando les dijo, espérame, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Por ende, los que no confían en mí, o sea, en Dios. Y aunque lo que Jesús establece en el versículo 23 aún así no va en contra, le diré que no va en contra de lo posterior, pues dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es que lo que la mayoría sabemos, ¿verdad? Y es que pues la mayoría de los ricos, aclaro, no todos, pues tienen su confianza en el dinero. Por eso es que hay mucho suicidio de repente cuando la bolsa se estrella, no se cae, las finanzas, y muchos ricos optan por quitarse la vida porque su confianza estaba puesta en el dinero. Entonces, son muy pocos los ricos que ponen su confianza en Dios. Sí los hay, pero en comparación a los ricos que ponen su confianza en el dinero, pues son la minoría, ¿no? Son pocos. Y la razón principal, mis amados, es porque las riquezas y las posesiones tienden a transformar el corazón de las personas. Por eso dice que les será difícil, mas nunca afirma que será imposible. Ahora, si nos ponemos a pensar cómo trabaja el corazón humano, en realidad sí es imposible. Porque nosotros nos aferramos y nace el orgullo y el pecado y se acrecenta y tu corazón se endurece y entonces sí es imposible. Por eso vuelvo a leer
El 23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, refiriéndose al rico que se había ido triste porque era mucho lo que tenía. Y esto lo sabían los discípulos. Y el 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y entonces viene el 25: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Escuche bien. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es, ¿qué? Imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sí? Significa lo siguiente, y vuelvo de nuevo a 1 de Pedro 1 para explicarlo. Leamos de nueva cuenta en 1 de Pedro el versículo 22. Y allí dice: y mediante el cual, refiriéndose a Cristo. No hay otro camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mediante el cual creéis en Dios, el verdadero Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ese es el propósito. No es el de que tú te hagas rico, famoso. No, el que tú tengas salvación, que tú pongas tu fe en Él, que tú seas de Él y para Él. ¿Dónde dice Pedro que deberá descansar nuestra confianza? En Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues al hacer esto, significa que usted está renunciando, escuche bien, usted está renunciando no al dinero, a las posesiones con las cuales Dios le ha bendecido, vamos a ponerlo, con las cuales Dios le ha provisto, pero sí a poner su entera confianza en las riquezas. Y esto Dios lo sabe. En pocas palabras, se niega usted a construir tesoros de tristeza para edificar tesoros en los cielos, tesoros de alegría, tesoros de vida, porque eso es lo que van a producir júbilo al final de su jornada. Porque alguno va a decir, ¿verdad? Por eso lo mencionaba, va a decir: no, pero pues si tiene que ver con, pues que con darlo todo a los pobres, o el como ordenó aquel joven, pues para cualquiera sería difícil. Pero si dices, pues nomás voy a decir, no, pues nomás con que diga, no, sí, mi confianza está en Dios, pero no tengo que dar nada, pues ya le hicimos. Pero escúcheme bien, la palabra también dice que Dios no puede ser burlado. Dios no está en el negocio de despojar a los ricos de sus posesiones. Esto es lo que a veces malentienden muchos, porque simple y sencillamente no lo hizo con Zaqueo, por ejemplo. Pero Zaqueo mismo prometió, no hizo falta. ¿Por qué? Porque hubo salvación, hubo conversión, puso su fe en Dios y no le importó más. Dijo: ¿sabes qué? Voy a regresar hasta 5 veces lo que robé, lo que tomé. Y ese qué tremendo. ¿Le llevaría a la quiebra o no? No lo sabemos. El punto es de que salió de su corazón, se desprendió de todo, porque un rico de esa manera no iba a hacer tal cosa. Tremendo. Así que es fácil decir, pero Dios conoce nuestros corazones. Entonces no se trata de despojar al rico de lo que tiene, porque Dios no necesita el dinero de nadie. Él es el todopoderoso, el dueño, pero él tampoco se mueve por obras, ¿verdad? Tales como ofrendas y buenas dádivas que pues nosotros mismos pues pudiésemos hacer, sino que actúa a favor nuestro cuando nuestro corazón se alinea a Él, cuando nosotros nos hacemos verdaderamente como niños, confiando completa, plena y absolutamente en Dios y en su justicia. No hay de otra. Así de sencillo. Se trata entonces de que usted logre despojar su corazón del amor al dinero. Y créanme que para muchos eso es difícil, porque pueden decir, pues vuelvo a lo mismo. Pues bueno, sí, yo puedo decir, no es solo decir. Porque cuando tú realmente meditas en eso, tú vas a sentir realmente si tú estás asido del dinero. Si tú te inclinas ante el Dios del dinero, lo vas a saber.
por la aflicción. No vas a tener alegría. Por eso es que dice, el apóstol Pablo decía que Dios bendice al dador alegre. Tú no vas a tener alegría. Así de fácil. Así que se trata de que tú te despojes del amor al dinero. Que confíes plenamente en Dios, aún y a pesar de tu dinero y de tus posesiones. Ahora bien, ¿cómo se hace factible el hecho de que seamos siquiera capaces de confiar en Dios y no en las riquezas? Bueno, el versículo 22, todavía de primera de Pedro, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Sabía usted que cuando alguno se despoja de toda avaricia, automáticamente se hace obediente a Dios? No en balde, Jesús mismo dijo allá en Lucas capítulo 12, versículo 15, no lo busquen, dice, mirad. En otras palabras, no pierdan de vista el siguiente mandamiento. Y guardaos de toda avaricia. Cuídense, tengan cuidado y dejen toda codicia, egoísmo, ambición desmedida y mezquindad. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se fija? Pero no por ello está diciendo que el que tenga abundancia de bienes sea malo o sea un pecado. No, es lo que tiene tu corazón. Si tu corazón está arraigado a eso, no cabe duda de que has atravesado esa puerta del amor al dinero. Así que entendamos bien eso. Ahora, ¿cuál es el fin o cuál es el resultado de esto? Bueno, la respuesta se encuentra en la segunda parte del versículo 2 de 1 de Pedro capítulo 1. Para el amor fraternal no fingido. Para eso tenemos que purificarnos, limpiarnos, despojarnos de aquello que nos estorba, no solo para con Dios, sino para con nuestros hermanos. Porque esa va a ser la clave. Porque el que no ama a los hermanos, mucho menos a Dios, el que no ama a su hermano que ve, mucho menos a Dios que no lo ve. Porque el que ama al que engendró, ama a los que fueron engendrados por él. ¿Cuál le digo? Juan aplica todo, Juan el amado, lo dice muy claro. La nueva versión bíblica de este versículo 22 de primera de Pedro dice, ahora que ustedes se han purificado, porque obedecen a la verdad. Esa es la única manera. Somos lavados en la sangre de Cristo, pero somos purificados, somos regenerados por la palabra, la verdad. Santifícalos con tu palabra. Oraba Jesús, tu palabra es verdad. Purifícalos. Obedecen a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ahí está. O sea, no es de que vas a ser perfecto, pero vas a ser sincero. A ver, véanlo de esta forma. El ser puros es el no estar contaminados. La avaricia y el amor al dinero nos contamina de pecado, lo quiera o no. Nos cambia nuestra perspectiva de la vida, cambia todas nuestras decisiones, nuestra relación con nuestros más allegados y con los que no. Olvídese de eso. Y ese pecado a su vez nos inhabilita para cumplir el mandamiento con el cual se cierra el versículo 22 que dice diciendo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y es que para fin de poder amar de corazón puro nos es necesario el ser puros nosotros mismos. Obviamente el purificar ese corazón, lo cual deriva en la obediencia a Dios. Eso lo sabemos todos los cristianos, que en algún momento de repente perdimos la brújula, ¿verdad? El rumbo, y nos empezamos a alejar, no necesariamente de que estemos o que hayamos caído en un pecado grosero, pero nos empezamos a alejar, a enfriar, a alejar de la presencia de Dios, y de repente vemos que cuando volvemos a Él, cuando nos entregamos a Él, pedimos perdón, y Él nos dice que nos perdona y nos limpia de toda maldad, entiéndase, nos purifica, hay algo diferente. Desde ese momento hay otra actitud, hay otra risa, y hasta trata diferente a las personas. ¿Por qué? Porque entonces podemos desarrollar ese amor real de Cristo. Fíjense lo que dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. No hay nada que pueda corromper eso. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Nueva Biblia Viva dice esa versión, pues ustedes han nacido de nuevo. ¿Se fijan?
Según de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanece. ¡Qué maravilla! En otras palabras, de nuestros padres terrenales, por la boca del mismo Pedro nos dice que heredamos una vana manera de vivir, una manera superficial, frívola, sin sentido. Pero de nuestro Padre Celestial heredamos una vida abundante, plena, una plena manera de vivir. Y una, además, que no está sujeta a circunstancias tales como nuestra posición económica o social, nuestra raza, nuestro género, nada de eso. Ahora bien, es obvio que somos purificados al instante mismo en que somos rescatados por Dios en Cristo. Sin embargo, pues no nos podemos olvidar que en cuestiones doctrinales, es lo que estaba hablando con anterioridad, así como existe la santificación inmediata que habla de posición, ¿no? Esto es al momento mismo de la salvación, de la justificación. Y la justificación es simplemente que somos declarados inocentes aun cuando somos culpables. Bueno, desde ese momento, pues también es cierto que existe la santificación progresiva. Y refiriéndome yo pues a la generación de nuestro espíritu por medio de la renovación de nuestra mente. Le leo rápidamente Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, no te amoldes a este siglo, no ensambles de manera que los demás, los paganos, los que aman a Dios, se acomodan a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, la única manera, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, de lo cual hemos venido hablando. Y es ahí cuando aterrizamos en la posición correcta y requerida por Dios, la de conocer para entonces llevar a cabo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero no se puede llegar al punto C sin antes haber llegado al punto B. El joven rico nunca quiso purificarse despojándose de su avaricia. No lo hizo, se le ofreció. A ti también se te va a ofrecer, a mí también. Pero él no lo hizo. Por lo tanto, no pudo seguir a Cristo, ¿verdad? No pudo seguir a Cristo, mucho menos tomar su propia cruz, sinónimo de sufrimiento, de persecución, de angustia. Y claro, si no pudo hacer los dos requisitos anteriores, por supuesto que jamás pudo obedecerle. No se puede. Y si no le obedeció es porque nunca le amó. Y no le amó por cuanto nunca le hizo su Señor. En Lucas 6:46, el mismo Cristo nos dice, ¿verdad? O dice a las personas, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, tú no puedes llamarle, este concepto lo entendían perfectamente en el contexto histórico de nuestro Señor, porque está hablando de curios, ¿verdad? Del amo. No hay nada, o sea, no hay nada que tú le puedes decir, si tú eres un esclavo, a un amo no le puedes decir no, sino cuándo, a qué horas, dónde, cómo. Entonces el Señor está diciendo eso. ¿Por qué me dice Señor? El que le dice a alguien Señor obedece sin preguntar todo lo que se le pide. Eso es lo que dice. Entonces, nunca aquel joven pudo hacer Señor a Jesús. Y desde ahí empieza, ¿verdad? Porque Él le llama Maestro bueno. Por eso es quizás que Dios le dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, porque en realidad Él no entendía, estaba como Nicodemo, ¿no? Todavía le faltaba ese entendimiento, al cual este joven jamás llegó. Mis hermanos, deseamos servir a Dios, deseamos hacerlo a nuestra manera, y no se puede. El seguir a Jesús es sinónimo de hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque vamos a obedecerle, porque vamos a hacer su santa voluntad. Pero el seguirlo tiene sus modos y sus maneras, y también hay consecuencias, o sea, el costo. Tenemos que costear todo, no podemos nomás aventarnos al ruedo. Tenemos que ser sabios. Hay una recompensa incalculable, invaluable, o sea, la vida eterna con el Señor, pero hay costo. Tenemos que pensar en todo eso. El despojarnos. Quizás el joven hizo eso. Planteó el costo, dijo, no. Mencionó la cruz, mencionó esto. Y quedar pobre, dice, o sea, literal, ¿no? De lo económico, no, mejor me voy, ahí nos vemos. Y se fue triste. Pero el seguirlo tiene sus consecuencias. Y más se va a ver cada día que pase. Estamos acercándonos a los últimos tiempos.
No obstante, algunos prefieren engañarse a sí mismos siguiendo sus propias maneras en lugar de las de Dios, sus propias propuestas, sus pensamientos, sus ideas. Yo me refiero a lo siguiente: muchos de los que se van tristes como aquel joven de la historia, en verdad, pues no creen lo que dice la palabra. Y hablo de los que están dentro de la iglesia, porque se engañan, pensando quizás que algún día encontrarán alguna forma adicional de llegar o de obtener la vida eterna, de llegar al cielo, de tener la entrada al reino de Dios. Y tanto es cierto esto que a mí, pues en lo personal, pues yo he escuchado eso, he escuchado personas, porque tú conoces, ¿verdad? Personas sobre todo allegadas que tú conoces sus vidas. Les he escuchado decir cosas como, pues Dios me ha bendecido, o Dios aquello, o Dios esto. Pero para empezar ni siquiera se congregan. Su vida no es la de Dios. Están esclavizados a lo económico. O sea, ellos jamás toman en cuenta a Dios para sus decisiones, mucho menos las económicas. Créanme. Hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, compran y hacen lo que quieren. Y además de esto, pues no practican el dar. El dar, estoy hablando en general, no solamente de la iglesia, el dar. Y son conocidos por su mezquindad. Les duele el perder un dólar. Si no hay algo que obtengan, les duele. No estamos hablando aquí solamente de comprar. De repente puede ser algo de que, bueno, yo voy a dar esto porque voy a recibir aquello. Y así tratan a Dios a veces. Y muchas veces su propia prosperidad es su tumba que han cavado. Su propia riqueza material, sus tesoros en la tierra son su tumba. ¿Por qué? Porque dicen, pues Dios me está bendiciendo. A ver, mírate a ti, le dicen a un cristiano que anda todo. Pero es un verdadero cristiano. Oh, error. Muchas veces Dios permite que sean engañados. ¿Por qué? Por su propia codicia, por su propia avaricia, por su propio pensamiento y su corazón negro. Por haberse postrado ante el Dios Mamón y por haber abierto esa puerta espiritual del amor al dinero. Y a mí me da tristeza porque es muy difícil hacer entender a estas personas. Y sí, a veces se les dice, pero si ya se les dice lo mismo, pues no tiene caso, ¿verdad? Dice, espérame, pero ¿cómo Dios dice que Dios te bendice si no tienes una relación con Él? O tú eres una clase de hijo especial. No lo hay, ¿verdad? O eres hijo o no lo eres, dice, o eres bastardo. En otras palabras, que andas por ahí, pero no eres hijo legítimo. Juegas a la iglesia, juegas a que Dios me bendice, a que Dios esto. Y quizás, voy otra vez a decirlo, quizás tu misma prosperidad terrenal sea para ti lo peor. Porque avala lo que tú dices, tu concepto torcido. Según tú, ¿no? Según ustedes. Así que, de alguna forma, estas personas viven seguras de que pues, al final de sus vidas entrarán al reino de los cielos. Porque el enemigo nos engaña, hermanos. Sí. Fíjese el 21. Fíjese el 21. Entonces Jesús mirándole, volvemos a Marcos 10, por cierto. Entonces Jesús mirándole, le amó. Y le digo, fíjese qué tremendo. Esto de Jesús le amó, mis amados, significa que a Dios le duele. La palabra misma dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Muchos piensan que eso lo hizo de manera metafórica. Aquí no. Aquí era literal. A ese joven, porque estaba en la avaricia, estaba hundido porque sabía que su corazón estaba demasiado empecinado hacia el dinero, estancado en ese amor al dinero. El versículo de ese mismo texto, no lo busque, pero en Mateo 19:22 dice el versículo 21, el 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, fíjese, del griego teleios,
significa habiendo llegado a tu objetivo, o sea, a la meta. Yo sé que el apóstol Pablo dice, no es que ya haya alcanzado, no he llegado a la meta, pero si hay una meta, hay un propósito, hay una meta. Algún día llegaremos, ¿sí? Pero en este caso lo más importante es primero la salvación y después ir adoptando el corazón de Dios. Esto es el ir transformándonos día a día a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Significa completo, perfecto. Se utiliza como cabal, ¿verdad? Completo en todas sus partes, maduro, formado, lleno de sabiduría, y alude especialmente a la integridad del carácter cristiano, siendo obviamente uno de los principales rasgos del cristianismo el ser dadivoso, el ser generoso y aún espléndido. No por nada, como se ha enfriado el amor en el mundo, simplemente los americanos, los estadounidenses, siempre se caracterizaron por ser el país más dadivoso, porque eran cristianos, son cristianos, más dadivoso, más benevolente, que enviaban más misioneros, pero ahora ha reducido a más del 65%. ¿Por qué cree usted? Porque se han ido de a poco, como en todo el mundo, alejado de Dios. Se han ido alejando de Dios. ¿Dónde está eso? Sí habrá altruistas, sí habrá quien de eso, pero siempre con un propósito. Pero este tipo de ofrenda que habla, este tipo de dar, viene de Dios. Una diferencia muy grande. Y ese es el principal rasgo en un hijo o una hija de Dios: ser dadivoso, generoso y aún espléndido con aquello con lo cual Dios te ha bendecido. En pocas palabras, todo lo que tenemos ni siquiera es nuestro, es de Dios. Eso ya lo cubrimos. Por ello, tal como nuestro Señor Jesucristo dijo al rico, si deseas ser, todo lo antes mencionado, ¿verdad? Perfecto, todo lo antes mencionado, teleios. Si anhela ser como yo, prácticamente, sígueme. Fíjese que tiene sentido, ¿verdad? Tú sigues, si tú eres tu maestro, tú eres el discípulo, quieres ser como él, como ese maestro. Por eso dice, sígueme. Pero levanta tu cruz, ¿por qué? Porque él lo haría literal. Él sufriría por ti y por mí en la cruz de tormento y de muerte. Por eso, si anhelas ser como yo, dice Jesús, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Porque de cierta manera, ¿no acaso hizo el Señor Jesús eso? Hizo a un lado, dice que se despojó allá en Filipenses 2, se despojó de su gloria. Se hizo a un lado todo para darlo a los pobres, a nosotros, a los que vivíamos muertos en nuestros pecados, delitos y pecados. Por eso dice, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús siempre nos dirá o nos revelará aquello que nos impide estar ante su presencia, pero más aún seguirle adecuadamente. Y muchas veces nos puede demandar eso. O sea, no crean que esto no es, no, claro, puede haber gente que sí, sabes que tienes que hacer esto. De alguna manera Dios te va, cuando nacemos de nuevo tenemos el Espíritu Santo, el que nos sella, el Espíritu de la promesa, y nos va a hablar porque nos va a hablar. Que nos hagamos, todo es otra cosa, pero lo conocemos, los que somos hijos de Dios sabemos. Y te dice, dalo, pon, tú lo vas a tener que hacer, si eres su hijo. Así es. Lo mismo como decía Pablo, pobre de mí si no predico el evangelio. Ese es el mismo sentir. O Jeremías, un fuego en mí, ¿verdad? Siempre nos pedirá aquello que nos separa de Dios, aunque esto nos aflija. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque nos ama. Porque nos ama. Aún así, la decisión siempre será o estará en cada uno de nosotros, como lo estuvo en el rico. Nadie más. La decisión está en ti. No puedes culpar a alguien que toma la decisión por ti. Aquel joven tomó su decisión y tuvo que vivir con las consecuencias de la misma. Volvemos al versículo 22 de Marcos 10, dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, cabizbajo, ¿verdad? Porque tenía muchas posesiones. Quizás muchos de estos, tal vez usted, que me escucha, quien quiera que sea, se habrá retirado triste de la presencia de nuestro Señor. ¿Por qué nos confronta, Luego de haber sido afligidos su corazón.
Y yo quiero que medite en esto. Tal vez usted esté en estos momentos afligido. Entiéndase, a la vera de tomar esa decisión de despojarse de todo y seguir a Jesús tomando su cruz. O bien, irse triste y continuar su vida como hasta ahora sin comprometerse en nada. ¿Cuál será su decisión? Pregunto. ¿Seguirá usted empeñado en construir tesoros de tristeza? Porque aunque el hecho de que usted sea acaudalado no implica el que usted pues no sea de Dios, pero sí, si se va alejando, de a poco y se sumerge en esa tristeza, sobre todo cuando Dios le pide algo. Porque pues otra vez la clave está en la aflicción, no en las riquezas mismas, no, ni aún en la tristeza, es en la aflicción, en esa que viene esa convicción en el corazón. Y es que aún la riqueza puede ser bendición de Dios. Pero como dice Proverbios 10:22, de una versión Nueva Biblia Viva, dice: la bendición del Señor trae riquezas, sin que con ellas traiga tristeza. ¿Se da cuenta? Así de fácil, mis amados. Ahora, ¿seguirá usted entonces empeñado en conseguir o en seguir construyendo tesoros de tristeza? Bueno, piénselo bien, porque en esos tesoros o entre ellos nunca encontrará al Hijo de Dios. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de fácil. Y al renunciar a poner nuestra confianza en el dinero o en las posesiones materiales para depositarlas única y exclusivamente en Dios, bueno, automáticamente obtenemos al Hijo, porque le seguimos, porque creemos en Él, porque vamos y tomamos nuestra cruz, porque el confiar es amar. Sin embargo, lo opuesto también es cierto. Ninguno puede servir a dos señores, recuerda esto. Y menos porque dice: aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Esto está en Mateo 6:24. Incline su rostro, por favor, en reverencia al Altísimo. Señor bendito, poderoso, amado, te doy muchísimas gracias, Señor. Y yo te pido que hoy traigas convicción en el corazón de alguno que por ahí de repente esté ante esta puerta espiritual. Alguno que por ahí tú hayas hablado a su corazón y esté en estos momentos afligidos, a punto de tomar esa decisión tan importante de seguirte, de ir, de despojarse antes de todo, seguirte, de tomar su cruz. También aquel que se va triste, aquel que se ha ido triste y que está en estos momentos construyendo tesoros en la tierra, en el mundo. Tesoros de tristeza, tesoros de muerte. Trae convicción, Señor, ilumina su mente, que tu Hijo amado pueda ser presentado ante ellos en sus corazones y vean su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. A Él damos gloria y honra. Padre poderoso, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque le das a un siervo inútil la oportunidad de poder predicar tu palabra. Tú puedes usar a cualquiera, pero yo te doy gracias. Es un privilegio, pero es una responsabilidad. Te doy gracias y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, que esta palabra traiga convicción y que traiga salvación en aquellos que no te conocen. A ti te doy toda la honra y la gloria que estás en el trono, Padre eterno y poderoso, y al Cordero que está a tu diestra. El imperio y la gloria sean para Él por los siglos de los siglos. Le amamos y le bendecimos, porque por Él hemos sido salvos y tenemos vida eterna, y por medio de Él tenemos fe y esperanza en ti, oh Padre Celestial. Ayúdanos, te lo pedimos en su nombre. Amén. Dios los bendiga, mis amados. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes. Hasta pronto.